con la tercera mesa, denominada Personajes Históricos 2. Les vamos a anunciar un pequeño cambio en el programa. Va a iniciar el doctor Ricardo Sodi Cuellar, porque se tiene que ir un poco más temprano que el resto de nosotros, pero agradecemos a los demás ponentes su comprensión y vamos a dar inicio a nuestra mesa Personajes Históricos 2. El doctor Ricardo Sodi Cuellar nos presenta la ponencia titulada El Consejo de Guerra del General Filisola, una visión histórica del fuero militar. Adelante, tiene usted 15 minutos, doctor. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por la convocatoria. Es un evento extraordinario. Muchas gracias a mi amigo don Óscar Cruz Barney por su generosa ayuda para que yo participara en este proyecto. Bien, el tema que yo escogí es un tema relacionado con el fuero de guerra, un tema que está hoy en la agenda nacional. El próximo 24 de septiembre inician en el Senado de la República las consultas y los análisis relacionados con la reforma al fuero militar, a la jurisdicción militar. El tema que yo escogí fue el Consejo de Guerra del general Vicente Filisola. Ubiquemos en la historia, Vicente Filisola fue el comandante en segundo, así se llamaba el cargo que ostentaba el general Filisola, el comandante en segundo del Ejército Expedicionario de Texas, que estaba al mando del general Antonio López de Santa Anna. Es de todos conocidos que después de la batalla de San Jacinto, el 21 de abril de 1836, que agarraron dormido a Santa Anna, que en un exceso de confianza, toda vez que la campaña de Texas iba viento en popa, habían tenido varios éxitos militares y sin tomar las precauciones debidas de colocar centinelas, establecer las medidas de seguridad adecuadas para un estado de guerra, el general se tira a la sombra de un encino, se pone a fumar alguna hierbita vaciladora, dicen algunos, de eso no hay mucha constancia del tema, pero descansa a la sombra de un árbol y en eso llegan los enemigos y lo toman prisionero. Él envía al día siguiente una nota que le llega al general Vicente Filisola 2 días después, donde le pide que retire, que contramarche hacia Matamoros. Y sabiendo que el general Santa Anna era prisionero de los rebeldes tejanos, el general Filisola, en vez de asumir el mando de la fuerza expedicionaria, obedece una orden de Santa Anna y se retira hacia Matamoros. Al poco tiempo es relevado del mando de las Fuerzas Armadas y cuando regresa a México, él mismo pide que se le someta a un consejo de guerra. Bien, pues afortunadamente con algunas relaciones que tuvimos en la Secretaría de la Defensa Nacional, pude en el Archivo Histórico Nacional, gracias al general Zárate, que es el director de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, tener acceso al expediente de la causa militar que se le siguió a Vicente Filisola. Entonces, la ponencia que yo presento es llevar a la época contemporánea las actuaciones judiciales que se hicieron en el primer tercio del siglo XIX. ¿Cómo hubiera resultado la sentencia el día de hoy si se hubiera hecho un análisis de acuerdo al Consejo de Guerra y de acuerdo a los lineamientos que actualmente rigen al fuero militar? Desde luego, en 1836, las ordenanzas de San Lorenzo, de Carlos III, estaban vigentes todavía en México porque en México subsiste el fuero de guerra. Incluso si subsiste el fuero de guerra, resultan aplicadas todas las disposiciones que no se opongan a los textos militares actuales. El artículo 13 actual, insisto, dice, subsiste el fuero de guerra para juzgar los delitos contra la disciplina militar. No había un procedimiento específico regulado en la ley, era un procedimiento muy laxo, muy incompleto, y realmente el general Filisola basó su defensa en una serie de testimonios y manifiestos personales. De hecho, no tuvo una figura de defensor propiamente dicha, y las actuaciones del Consejo de Guerra terminaron en la primera etapa, en una etapa de instrucción, diciendo que no había elementos suficientes para procesar, para someter a Consejo de Guerra a Vicente Filisola, y fue absuelto. Bien, pues los delitos que le imputaron a Filisola en aquella época fue el delito de infidencia.
El delito de infidencia consiste en que aquel que en tiempo de guerra tuviera inteligencia con los enemigos, correspondencia por escrito o verbal en cualquier puesto, sufrirá la pena de muerte con la ejecución de ella en el modo que corresponda a la calidad y carácter del delincuente. Él era un general del más alto rango y en consecuencia le correspondía ser fusilado. Pero también lo acusaron de cobardía y de traición. El delito de cobardía, el tipo penal, decía que todo militar que estando en acción de guerra o marchando a ella se escondiese, huyese o retirase con pretexto de herida o contusión que no le imposibilite el hacer su deber o en algún modo se excusase al combate en que debiese hallarse, será puesto en consejo de guerra y condenado en él a la pena que merezca su delito según las circunstancias. Y finalmente, otra disposición relacionada con la cobardía es el que se valiese del nombre de algún jefe o magistrado para sus fines particulares y aun para asuntos del servicio, sin habérsele dado facultad para ello, será castigado con la proporción a las circunstancias del caso. En el presente asunto, el que nos ocupa, desde luego, el nombramiento de comandante en segundo. Era un nombramiento muy de la época, sin embargo muy criticado. Encontré incluso en las actuaciones del auditor militar una carta del general Wellington donde dice que ese puesto de comandante segundo es lo más absurdo que puede haber en materia militar porque no le da atribuciones al comandante en segundo, simplemente lo pone ahí como una figura decorativa. Sin embargo, al faltar el comandante supremo, el que asume el mando es el comandante en segundo. Entonces, ¿qué sucedió cuando toman prisionero a Santana? Filisola debió haber asumido el mando. Y sin embargo, él pretexta que obedeciendo a su jefe, Santana, al comandante supremo, él retira y ordena la contramarcha hacia Matamoros y le ordena al general Urrea y a otros militares de la campaña de Texas que también contramarchen, dejándole el espacio totalmente abierto a los tejanos que obligaron a Santana a firmar los tratados de Velasco. Bueno, a Filisola también se le exige que reconozca los tratados de Velasco y una de sus cláusulas es precisamente el retiro de las tropas mexicanas más allá del Río Grande. En ese sentido, el general Filisola, de acuerdo a las pruebas que se rindieron en el sumario judicial, en primer lugar, ¿con qué se contó? Con el testimonio de Antonio López de Santana, que por escrito envió un manifiesto. También con el testimonio del general Urrea, con el testimonio de todos los oficiales que estuvieron involucrados en la campaña de Texas. Es más, el general Filisola convocó a un consejo de guerra, que era una facultad que tenía el comandante en segundo, de convocar a todos sus generales para tomar una decisión. Entonces la tomó de forma democrática. Y el general Urrea hace una crítica extraordinaria, dice, cuando en una acción de guerra se toman decisiones en forma democrática, lo que privilegia es la cobardía y la pusilanimidad. Entonces se acusa de pusilánime a el general Filisola. Todas estas acusaciones provocan o despiertan el pundonor del militar que inicia el proceso de consejo de guerra a solicitud de él. Bueno, para llevar a cabo las actuaciones judiciales valoramos en términos actuales todos los testimonios que hubo, la calidad de comandante en segundo que tenía y la orden que dio para verificar si de acuerdo a la legislación de la época, pero con técnicas de valoración probatoria contemporáneas, el general Filisola podía, primero se le violaran derechos humanos o bien podría resultar responsable de este hecho. Él señaló que había obedecido la orden de Santana. Sin embargo, para conocer el carácter de Filisola, lo que hice fue tomar una de las firmas que había en las actuaciones, una firma original, y someterla a un proceso de documentoscopía y grafoscopía con un perito oficial, para ver cuál era el carácter de Filisola y si realmente correspondía a lo que él estaba tratando de manifestar. En todo procedimiento judicial también se toma el perfil psicológico para ver el grado de culpabilidad. Pues los resultados fueron extraordinarios porque en vez de ser un personaje pusilánime, el resultado del diagnóstico grafológico dice que era orgulloso de sus logros en la vida, dinámico, vital, con visión global, ya que su firma es grande en zona media, sus zonas superiores e inferiores son proporcionadas en relación con ella, resultando una persona de un carácter muy intenso.
Es fuerte, duro, firme para tomar decisiones, ya que establece las características de su nombre. Dice, cuando pone Vicente y Filisola es que está obviamente orgulloso de su nombre y de sus logros. Él había sido comandante también de Guatemala, de El Salvador, cuando formaban parte del Imperio Mexicano, y esa campaña también fue una campaña fallida para Filisola. Filisola finalmente sale absuelto, pero totalmente desprestigiado. Aunque la historia culpa a Santana de la derrota de San Jacinto y de la pérdida de Texas, en realidad la culpa, el mando que recayó en Filisola, le hubiera permitido a él sostener la posición de Texas y la historia quizá hubiera sido diferente. Él, desde luego, ordena una contramarcha sin estar facultado para ello. Segundo, ordena una retirada a todos los subalternos, además ejerciendo el mando supremo, ya no tenía por qué obedecer a Santana. Y tercero, realiza un acto de infidencia toda vez que reconoce los tratados de Velasco y los cumple al pie de la letra a petición del propio Antonio López de Santana. ¿Quién fue el verdadero traidor en la batalla de Texas? Desde luego Santana, un cobarde, pero Filisola, un traidor, toda vez que no pudo sostener la posición mexicana en esas latitudes. Cuando se presentaron los estados de la fuerza expedicionaria, Filisola dijo, no tengo vituallas y bastimentos, no tengo con qué sostener la guerra, no tengo recursos. Y sin embargo en la actuación aparece un recibo de 20,000 pesos de aquella época que le envió el ministro de la guerra, José María Tornel, y que recibió el propio Filisola en Matamoros. Recursos había, vituallas, bastimentos y tropas. Prácticamente se triplicaba el número de las tropas tejanas en la campaña. Obviamente, habituallamiento y disciplina era mucho mayor el del ejército mexicano. Ignoro las razones por las cuales Filisola tomó esa decisión. No la tomó como un militar, más bien asumió esa decisión como un político. Él estaba más preocupado de su visión política, y eso lo dice el análisis de personalidad. El general Urrea hace un diagnóstico de su personalidad y señala que Filisola era una persona con grandes ambiciones políticas, era una persona que anteponía su ambición política a cualquier otro aspecto. Desde luego, también Filisola no era mexicano, había nacido en el reino de Nápoles, en Ravenna. En consecuencia, no era una persona que tuviera un sentimiento de nacionalismo. Él vino a México formando parte de las tropas españolas que apoyaron obviamente al general Calleja, ahí logró sus ascensos, se hizo amigo de Iturbide, Iturbide lo nombró gobernador civil y militar en Centroamérica, y eso le permitió a Filisola ir accediendo y escalando los puestos. Encontré otra cuestión que me llamó mucho la atención. Filisola tenía intereses económicos en Texas. Era uno de los que había recibido una concesión para colonizar una zona importante del este de Texas con familias que no fueran angloamericanas, sino de origen católico y latino. Sin embargo, esos intereses en Texas eran los que él quería y estaba tratando de apoyar. Él veía inminente la pérdida de Texas y, sin embargo, pactó y llegó a acuerdos con los enemigos, y de eso también fue acusado por traición, toda vez que él antepuso sus intereses de naturaleza económica. Y ahí encontré en el proceso que aportó precisamente el auditor militar, que era una especie de agente del Ministerio Público, no existía la institución entonces, el auditor de guerra, el que aportó todos esos elementos para demostrar que Filisola fue movido por intereses económicos en primer lugar y políticos en segundo lugar, desoyendo sus deberes militares. El trabajo y la ponencia que hice fue precisamente dictar una nueva sentencia en el caso Filisola, de acuerdo a los procedimientos que actualmente rigen para el Consejo, y resaltando los aspectos de violación de los derechos humanos en el tema. El resultado es que para mí, si el Consejo de Guerra de Filisola se hubiera llevado hoy, 2013, en septiembre de 2013, el resultado hubiera sido una sentencia condenatoria que para esos efectos lo hubieran condenado a la pena de muerte, a ser fusilado de espaldas, que desde luego sería conmutada porque en México ya no existe la pena de muerte, sería inconvencional, ya no sería constitucional y se le transformaría por prisión extraordinaria de 20 años. Y con los sustitutivos que corresponden en materia militar, en 10 años estaría libre y exonerado. Muchas gracias.
agradecemos mucho la estancia del tiempo al doctor Sodi. Perdón, sí, por eso. Me tocó hacer el papel de malo y voy a tener que moderarlos exactamente en 15 minutos. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a el doctor Isidro Saucedo González, que nos trae una ponencia sobre Jorge Ignacio Rubio Mañé, historiador yucateco del siglo XX. Adelante. Efectivamente debemos agradecer la convocatoria que nos ha hecho tanto el doctor José Luis Sobranes como Óscar Cruz Barney para participar y hacer un poco tributo a los historiadores yucatecos. Uno de ellos me parece de gran relevancia, como es Jorge Ignacio Rubio Mañé. He titulado el trabajo actualizándolo un poco con relación al evento que nos convoca. Le llamé Jorge Ignacio Rubio Mañé y su proximidad con la historia del derecho. Efectivamente, Rubio Mañé fue un historiador yucateco del siglo XX que merece nuestro reconocimiento a su obra, debido al interés mostrado por recuperar y conservar las fuentes primigenias del oficio de historiador. Lo que vamos a presentar ahora de él son su semblanza biográfica y profesional, así como un comentario respecto a una de sus obras regionales de la península del sureste mexicano. Rubio Mañé nació en 1904, hizo sus estudios iniciales en el Colegio Teresiano de Mérida y los profesionales en la Universidad Iberoamericana, de donde egresó en 1926. 2 años después se empleó como prefecto de estudios de dicha universidad y al año siguiente obtuvo el premio otorgado por la Liga de Acción Social a la mejor biografía de los fundadores de Mérida, los Montejo, el Viejo, el Mozo y el Sobrino, cuyo título, Monografía de los Montejo, es un trabajo de investigación que se encuentra clasificado hoy en día como obras que rebasan las 100 páginas en la bibliografía del señor profesor Jorge Ignacio Rubio Mañé, que es un mecanoscrito que lo consulté directamente en el Centro Cultural Prohispen de Mérida. A los 24 años se inició como historiador bajo la dirección de otro gran historiador yucateco, Juan Francisco Molina Solís. 5 años después, Rubio Mañé fue electo miembro de la Academia Mexicana de Historia, correspondiente de la de Madrid, sucediendo en el sitial a su antiguo maestro, el también yucateco Molina Solís. Con apenas 30 años ingresó como investigador al Instituto Carnegie de Washington y consultó los archivos locales de Yucatán y de la Ciudad de México. En 1936, la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, le concedió una beca para realizar un curso especial sobre historia de América bajo la dirección de Clarence Harvey. A los 36 años, en 1940, empezó a participar en la redacción de la revista de Historia de América, publicada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, al lado de Silvio Zavala, igualmente yucateco, historiador yucateco, y Francisco Monterne, literato de la Ciudad de México. 3 años más tarde fue designado profesor de Historia de México y de Organización de Archivos Históricos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, al tiempo que ingresaba como investigador en el Instituto de Historia de esta universidad. Contaba con 40 años como investigador cuando llegó al Archivo General de la Nación. Su estancia en este nombramiento fue de 1944 a 1959, año este último en que fue designado director interino. Sería hasta 1975 cuando se le nombra director general de dicho archivo. A los 60 años se le elige como presidente de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en sustitución de su paisano Silvio Zavala. De los 74 a los 80 años de edad estuvo en España al frente de la Misión Mexicana de Investigaciones Históricas en los archivos españoles, desde donde orientó y atendió los requerimientos de las inquietudes de estudiosos e investigadores latinoamericanos por averiguar en las fuentes españolas el origen, las causas y las explicaciones de nuestras naciones. Ahora lo que sigue es el documento que a mí me causó un interés o me motivó mucho interés por hacer este trabajo. Es el prólogo a los alcaldes de Mérida. El prólogo
a los alcaldes de Mérida fue publicado en 1941 por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la editorial Cultura. Dicho prólogo contiene al menos 4 datos significativos para la historia del derecho peninsular. El primero tiene que ver con la construcción y preservación del objeto a historiar o historiográfico, que en este caso lo ciframos en el documento conocido como Acta de la Fundación de Mérida, elaborada por el primer Cabildo de Yucatán. Dicha acta, como tal, es poco reconocida hoy en día. En su lugar se toman las copias fotográficas de otro historiador cuyo nombre es Franz Scholz, quien se las extendió a Rubio Mañé para iniciar su historia de los alcaldes de Mérida. La pregunta que me surgió aquí fue, ¿cómo hacer historia a partir de fuentes no originales? La respuesta me parece que es, en primer lugar, construir hipótesis. Una vez elaboradas, se pasa entonces a diversas fuentes de segunda mano y se confrontan con varias de dicho tipo para concluir hipótesis relativas por confirmar. Esto es lo que hizo Rubio Mañé y consultó a 2 historiadores, a López de Cogolludo, a Diego López de Cogolludo en su Historia de Yucatán, escrita en 1688, así como a Juan Francisco Molina Solís en su Historia del Descubrimiento y Conquista de Yucatán. Al confrontar estas 2 fuentes, encontró variaciones en la extensión del Acta Fundacional de Mérida, elaborada por el Cabildo, ya que las copias proporcionadas por Schultz reproducían 63 hojas, mientras que las copias consultables en el Archivo General de Indias es de solo 7, en la sección Audiencia de México, legado 299. Esta versión abreviada destaca el acto de fundación de Mérida, sí, pero omite las instrucciones que el adelantado Francisco de Montejo el Viejo dio a su hijo para pacificar la región peninsular yucateca en 1542. Tal ausencia repercute, a mi juicio, en un sesgo interpretativo de la historia del derecho, porque cubre o tapa lo que llamaríamos el espíritu político del pacto de convivencia lograda por Francisco de Montejo el Mozo el 6 de enero de 1542 al fundar Mérida en la antigua ciudad maya de Tijó o Ixcanchijó. ¿Cuáles son las instrucciones del adelantado a su hijo que merecen hoy día conocerse para hacer una interpretación, si no de manera integral, sí, del dato histórico, si al menos amplia de un suceso histórico conocido como la Fundación de Mérida? Expondré solo 5 de ellas. En primer lugar, pide que se comporte como cristiano. En segundo, pide que se congregue a los caciques o principales de la región y les informe cómo vais a poblar aquella tierra. En tercer lugar, advierte frente a los jefes principales que si quieren guerra, habrá guerra, pero si quieren paz, entonces serán bien tratados y recibidos y favorecidos en la provincia que estaba conformada en ese entonces por las ciudades de Chacán, Quepech, Quinchel, Cocola, Tutuxip y Cupules, que son eran las mayores provincias de esa tierra, de toda la tierra. Otra instrucción administrativa fue el de los repartimientos. De Montejo el Viejo propuso que fueran 100 vecinos, pero a mi juicio la instrucción relevante fue la última. Y después de hecho todo lo susodicho trabajaréis, que todos hagan sus casas y granjerías y labranzas, y vos el primero, para que todos tomen ejemplo de vos, y trabajaréis que los indios sean muy bien tratados y adoctrinados. La fecha de esta instrucción de Montejo a su hijo es de 1540, escrita o relacionada en la ciudad real de Chiapa, es decir, 2 años antes de la fundación de Mérida y bastante distante. ¿Acaso este retraso y deslocalización se debe a que se hayan suprimido las hojas faltantes del original? No. Hoy se sabe poco de su existencia, pero gracias a Rubio Mañé primero y Robert Chamberlain después, entre otros, podemos tener un panorama cercano a la realidad para comprender el acto fundacional de la ciudad de Mérida en 1542, con los pueblos mayas pacificados, pero nunca conquistados. El segundo dato importante y significativo del prólogo a los alcaldes de Mérida está en el atributo de república a la provincia de Mérida en 1578. Este dato lo consigna la copia del acta de fundación de Mérida elaborada por Jerónimo de Castro, escribano público, ya que al encabezar el testimonio con la fecha de 5 de diciembre de 1578 y del lugar
en Mérida, el escribano protocoliza el escrito, haciendo lugar que este es, según el uso y costumbre, para proveer las cosas del servicio de Dios nuestro Señor y su majestad y bien de esta república. O sea, que Yucatán fue república prácticamente desde el siglo XVI, y no como hoy pensamos que es la hermana República de Yucatán. Tiene una data bastante antigua, y con ese hecho ha de verse el desarrollo político de la península, toda vez que la reproducción del documento oficial de la fundación de la ciudad de Mérida se hizo conforme obligaba el derecho de ese entonces ante el cabildo reunido, él o los alcaldes, como lo eran Melchor y Francisco Pacheco, hijo de del mismo nombre, con las funciones de contador y vedor, además de los regidores Juan de la Cámara y Juan de Aguilar, así como Diego de Santillán y Alonso Rosado. En conclusión, respecto a este punto, Yucatán fue república desde el siglo XVI y Estado de la Unión Mexicana por convicción a partir del siglo XIX. El tercer dato significativo y relacionado con el anterior es la autonomía del Ayuntamiento de la ciudad de Mérida con respecto al poder del teniente gobernador Francisco de Montejo el Mozo, pues se tuvo la experiencia de que ningún vecino de Mérida podía abandonar la ciudad sin el consentimiento de su ayuntamiento, aun cuando contara con el permiso del mozo como autoridad de gobierno, pues fue tal el número de engaños a los que cedía Francisco de Montejo, hijo, que el ayuntamiento verificaba la justificación de las solicitudes de salir de Mérida por distintas razones. El cuarto dato relevante de expresar tiene que ver con la preservación de archivos por parte de Jorge Ignacio Rubio Mañé. En el prólogo a los alcaldes de Mérida, relata cómo el archivo de Yucatán en Mérida contiene documentos solo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, desde 1750. Esto se debe, dice él, a la humedad, la variedad de insectos sumamente nocivos para los papeles y libros y la suma negligencia y desprecio con que se les ha tratado. Han sido los mayores enemigos de la documentación en Yucatán. Y de esto paso a dar un dato bastante significativo. Una vez que culminé una investigación en Mérida el año pasado, me traje los libros que acumulé y la mayoría estaban invadidos de comején por hormigas. La humedad y los insectos nos destruyen los documentos. Rubio Mañé comenta que López de Cogolludo se quejaba de ello en 1656, o sea, 3 siglos atrás. No obstante, Cogolludo consultó libros oficiales a partir de 1613, situación que cambió con Justo Sierra O'Reilly, quien por concesiones oficiales de los gobiernos se llevó a su casa en Campeche numerosos papeles. Desgraciadamente, anota Rubio Mañé, su vida fue la de un político inquieto y así sufrió atropellos de sus enemigos que destruyeron aquel arsenal de documentos. Hasta aquí los datos significativos del historiador, que tienen que ver con el espíritu pactista del conquistador Montejo, la forma republicana de gobierno y autónoma de Yucatán, así como la actitud protectora para los libros y documentos de Jorge Ignacio Rubio Mañé. Ahora vamos a ver su proximidad con la historia del derecho. Solamente un dato. Su proximidad con la historia del derecho se da cuando participa de la sexta semana de Historia del Derecho Español del 11 al 14 de abril de 1983 en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, cuyas colaboraciones en resumen de los ponentes las conservó en su archivo personal y que tuvimos ocasión de consultar. Hoy se encuentran bajo resguardo en el Centro Cultural Proispen, Asociación Civil en Mérida. Junto a esas notas igualmente protegidas se encuentra un par de recortes periodísticos relacionados con los trabajos de dicha semana. Ambos fueron publicados en el Alcázar de Madrid, uno el 12 y otro el 27 de marzo de 1983, y firmados por Rafael Gibert. El primero de ellos anuncia la aparición en librerías del volumen 52 del Anuario de Historia del Derecho Español, mientras que el segundo anuncia las fechas de realización del evento, al tiempo que hace alusión a la primera semana dedicada a la historia del derecho en 1932. Entre los participantes a esa sexta semana de historia del derecho se encontraban Pilar Arregui Zamorano, Antonio Muro Orejón,
Alamiro de Ávila Martel, Claudio Sánchez Albornoz, José María Ots, Manuel Serrano y Sanz, Carlos Merchán Fernández, Ismael Sánchez Bella, Álvaro de Ors, Román Piña Homs, María Isabel Cabrera Bosch, José Luis Bermejo e Irena Malinowska, entre otros, por citar algunos. Por estos datos me permito concluir que Rubio Mañé llegó a la historia del derecho, se acercó y tuvo empatía con esta materia como historiador, pero solo hacia el final de su vida, pues fallecería 5 años después de dicho evento. En cuanto a la labor protectora de documentos, hoy tiene su mejor testigo en la organización que hizo al ser director del Archivo General de la Nación, cuando fue su traslado del Palacio Nacional al Palacio de Comunicaciones en Tacuba 8 y posteriormente al Palacio Negro de Lecumberri, donde hoy albergan los archivos de nuestra nación. Finalmente cito un párrafo de Luis González y González que resume brillantemente su obra bibliográfica. A lo largo de su vida publicó 31 libros, 3 prólogos, 296 artículos y 17 reseñas bibliográficas. La producción libresca de sus últimos 40 años se refiere toda a la Nueva España. Se dice que su obra mayor, publicada en 4 volúmenes, es la introducción al estudio de los virreyes. Su publicación la inició en 1959. Ya para despedirme, agradezco a ustedes su paciencia y atención, así como a una persona en especial, a doña Margarita Díaz Rubio, sobrina nieta de don Jorge Ignacio Rubio Mañé, por su comprensión para concederme el permiso y asomarme al archivo personal de su abuelo, que alberga el Centro Cultural Proispen en Mérida. Gracias. Agradecemos otra vez, justo al tiempo. Vamos ahora a dar paso a Guillermo Mañón Garibay con su ponencia titulada La Escuela de Salamanca y la Conquista del Nuevo Mundo. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenos días. Bueno, como ya se dijo, voy a hablar entonces de la Escuela de Salamanca. Mi propósito es entonces hacer ver cuáles fueron las reflexiones filosóficas y jurídicas de esta escuela con respecto a la conquista del llamado Nuevo Mundo. Ver entonces exactamente qué fue lo que dijeron y después qué efecto tuvo esto. Pero tomando todo dentro del contexto de lo que creó mi maestro, el doctor Rubén Bonifaz Nuño, en el Seminario de Descolonización, o sea, de revisión de la historia. Adelanto que yo no considero que Francisco de Vitoria sea el padre de los derechos humanos, está muy lejos entonces de serlo, y se ve exactamente entonces por la acción que tuvo en sus intervenciones en estas 2 reelecciones tan traídas y manidas. Una es entonces la reelección de Indis y la otra de la Guerra Justa, y exactamente entonces por eso creo que es necesario volverse a plantear los problemas y revisarlos entonces a la luz de lo que ahora sabemos. Bien, comienzo. El debate filosófico jurídico de los siglos XV y XVI sobre los indios americanos dio un nuevo ímpetu a los temas sobre el derecho a dominio, entendido como ejercicio de la capacidad de autodominio. Si este último confería el derecho a dominio sobre las cosas, su ausencia otorgaba el derecho a ser sometido o esclavizado. Por ello, los debates de la escuela salamantina, suscitados por el descubrimiento y dominio sobre los territorios del Nuevo Mundo, constituían el contexto de reflexión sobre los derechos individuales frente al poder del Estado. La literatura de la escolástica tardía perteneciente a la Escuela de Salamanca trata constantemente el tema de la conexión entre 2 tipos de dominio: un dominio sobre los hombres, sobre sus propios actos, y un dominio sobre las cosas externas. Las reflexiones de Luis de Molina sobre el tema se encuentran en un pasaje central de su obra de Justitia Jure, corolario al acostumbrado comentario a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que gozó de reconocimiento e influencia entre sus legatarios. Luis de Molina principia aclarando el significado de haber sido creado imagen y semejanza divina como la concesión de Dios al hombre del don de la libertad. Poseer libertad a la manera de Dios equivale a tener libre arbitrio, a elegir, ejerciendo la función del intelecto y voluntad. Cuando el hombre realiza sus elecciones con ambas facultades, puede decirse que es una imagen divina, ya que de esta manera el hombre es dueño de sus actos y, consecuentemente, en la medida en que el hombre es dueño de sus propios actos, puede poseer y ejercer dominio sobre las cosas. Molina continúa en una de estas obras que he citado, cito: los que son dotados de voluntad y mente y del control sobre sus propias acciones, así también son capaces de dominar sobre otras cosas.
Se termina la cita. Esta idea es recurrente en los comentarios sobre Santo Tomás de Aquino y por lo mismo en los pequeños tratados de principios de la Edad Media tardía. Autores de la época de Luis de Molina, como su maestro el salamantino Domingo de Soto, en su tratado sobre la naturaleza y gracia o en su comentario a Santo Tomás, ofrece la siguiente proposición, comillas: el hombre fue creado a imagen de Dios por su intelecto, voluntad y memoria, se cierran las comillas. Y en su escrito de 1557 de Justicia et Jure, Domingo de Soto agrega, comillas, el fundamento del dominio sobre las cosas es el dominio sobre sí mismo, se cierran comillas. Algo no muy distinto había escrito el fundador de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, en su reacción sobre los indios, donde propuso la diferencia entre animales y hombres de la siguiente manera, se abren comillas: si los animales no tienen dominio sobre sus actos, tampoco sobre las cosas, se cierran las comillas. La diferencia entre animal y hombre corresponde en gran medida a la diferencia entre propietarios y propiedad. Tanto para Vitoria como para Soto era importante dirimir quiénes eran el posible poseedor o portador de un dominio y qué cosas podían ser dominio o propiedad, según el uso del entendimiento y la voluntad. No es ninguna casualidad que el tema lo trate Vitoria en su primera reelección de Indis, de 1538, en conexión con la pregunta sobre cuáles son los derechos de los indios americanos, porque esta temática ya había suscitado la intervención del Papa Pablo III con la bula Sublimis Deus del 2 de junio de 1537, donde afirmó el Papa que los indios americanos sí eran hombres y por tanto tenían derecho a libertad, así como a disponer de sus posesiones y abrazar la fe en Cristo. Pese a la bula papal, el tema continuó suscitando discusiones apasionadas como aquella sostenida en Valladolid entre 1550 y 1552 para indagar si los indígenas americanos eran o no seres humanos. La disputa sobre el don de la razón y el derecho a dominio tenía como finalidad determinar el derecho de los indios a dominar o deber de sumisión, a libertad o esclavitud. Soto, siguiendo a Vitorio, determinó la conexión de la siguiente manera, cita: racional es ordenar las cosas a un fin. En este caso la voluntad es el fin. Quien puede ordenar las cosas a un fin, ese es el Señor. Se acaba la cita. Como los animales no actúan siguiendo una finalidad, no pueden tampoco ordenar libremente las cosas a un fin y por eso no tienen ni dominio de sí ni derecho a la propiedad sobre las cosas. Ese ordenar las cosas a un fin, que caracterizará el autodominio para Vitoria, cobró mayor importancia en los textos de Domingo de Soto. Debido a que para Soto y Vitoria el autodominio representa la condición del dominio o derecho a poseer las cosas externas, se ha concluido, como lo hizo por ejemplo el italiano Paolo Grossi, que el derecho a dominio o propiedad deriva de una condición propia del sujeto y por ello se convierte en un derecho subjetivo. De ello se deducen dos cosas. Primero, que el autodominio no es solamente una condición necesaria, sino también suficiente para el dominio sobre las cosas externas. Y segundo, que la concepción liberal de la propiedad entendida como corolario de propiedades subjetivas es por lo menos un siglo más joven respecto de la filosofía clásica inglesa, por ejemplo, de las disquisiciones de John Locke. Ciertamente, si los textos citados de los pensadores salamantinos del siglo XV y XVI son validados como prueba, nada impediría ir aún más lejos en el tiempo y encontrar sus predecesores en la Alta Edad Media. Alta Edad Media es en el sentido como lo manejan los alemanes, que es un poco distinto al de los franceses. Aquí sería la Hochmittelalter, que entonces equivale a los siglos en donde se produjo exactamente la escolástica, 12, 13, 14. Esta es la Alta Edad Media, a eso me refiero, ¿no? Porque la relación entre los dominios no es invento de los pensadores de la escolástica tardía española y ellos tampoco la reclamaron para sí. Estas ideas ya se encontraban en sus rasgos fundamentales en autores como Tomás de Aquino, San Buenaventura, Juan de Gerson o Gerson, y los salmantinos simplemente las aplicaron de manera novedosa a los nuevos problemas de su época. En eso reside la novedad de la escuela salamantina, como se evidenciará cuando se revisen los planteamientos de sus predecesores, aunque sea de manera somera. Comienzo entonces con la tradición dominique franciscana. Ya se dijo que ambos autores, Soto y Vitoria, se refieren a Tomás de Aquino en su Suma Teológica, con el fin de fundamentar su doctrina sobre la relación entre autodominio y dominio sobre las cosas externas. El pasaje citado por los autores es aquel donde el Aquinante se pregunta qué es lo esencial de la conducta humana. Y así dice el Aquinante, cito: lo propio de la acción humana es el dominio y la acción que domina es racional y volitiva, o sea, aquello que constituye el libre albedrío. Se termina la cita. Si bien esto representa para Soto y Vitoria la condición de posibilidad del dominio de las cosas externas, no así para Santo Tomás, porque para el Aquinante el problema a resolver en primera instancia atañe al autodominio y no a su consecuencia sobre el dominio de las cosas. La relación de Vitoria y Soto entre libre albedrío y dominio descansa en una idea precedente de su hermano mayor de orden, Santo Tomás.
Cito a Santo Tomás: según el modo con que domina el hombre sobre las cosas que están en él, le compete dominar sobre las demás cosas. Se termina la cita. Esta afirmación de Tomás de Aquino no tiene como consecuencia primordial el derecho a dominio, como si es el caso de Vittorio Soto, sobre todo por convenir al tema de su tiempo, o sea, el dominio español sobre los territorios recién descubiertos. Por ello, puede preguntarse cómo fue que los salamantinos fundamentaron el derecho a dominio, independientemente del evidente pragmatismo político. Para responder es necesario contemplar la tradición teológica medieval, simplemente porque la misma Suma Teológica de Santo Tomás remite, por ejemplo, a Pedro Lombardo, en su libro de las Sentencias, donde ya se había definido el libre albedrío como el ejercicio de la razón y voluntad. Si Tomás de Aquino analizó el problema del libre albedrío en relación con el tema del autodominio, sin llegar a incluir el problema del dominio sobre las cosas, el franciscano San Buenaventura, Juan de Fidanza, sí introdujo el término de propiedad o ser dueño de en la explicación y corolario del libre albedrío. Con ello, los salamantinos no tuvieron mayor problema en vincular el dominio de uno mismo con el derecho a dominio sobre las cosas, dilatando de esta manera el sentido del libre arbitrio o albedrío, estoy utilizando estos dos términos de una manera indistinta, para resolver los problemas de su tiempo. La Escuela de Salamanca amalgamó la tradición franciscana y dominicana para llegar al concepto de libre arbitrio entendido como autodominio. Los escrupulosos estudios del francés Odon Lotan muestran que una separación de ambas tradiciones está ausente en todos los salamantinos posteriores a su padre fundador. Un eslabón más necesario para la explicación histórica porque permitió el paso conceptual de dominio de sí mismo a dominio de las cosas externas dentro de la Escuela de Salamanca lo constituye el teólogo de la moral Juan Gerson, activo en París un siglo antes de la Escuela de Salamanca en España. Juan Gerson ofrece una concepción distinta a la de Dominico Tomás de Aquino y del franciscano Buenaventura. Este no distinguió claramente entre dominio de sí y dominio de las cosas externas, pero propuso entender la libertad como la facultad de elegir los propios actos, mismos que son dominio externo del ejecutante de la acción. De esta forma, toda acción libre conllevaba lógicamente el dominio o posesión de las cosas externas, esto es, de las acciones. Mediante el uso racional de las cosas externas y la libre elección de los actos se conectaban las dos nociones con el derecho a dominio. Con todo esto, puede verse que la Escuela de Salamanca tenía varias fuentes donde abrevar. Esto es, la dominicana y la franciscana, cuya fusión desembocaría en la justificación del estado jurídico de españoles e indígenas y su derecho respectivo al dominio sobre las cosas. Para ello no solo fue importante la relación entre los dos dominios, el dominio de uno mismo y de las cosas externas, y la justificación de los derechos individuales a partir de las propiedades del sujeto, sino además plantear el problema de los derechos del individuo frente al poder del Estado. Por eso, además de los ya autores citados, esta tradición medieval es necesario mencionar a otro destacado exponente de la Escuela de Salamanca y contemporáneo a Domingo de Soto. Me refiero a Fernando Vázquez de Menchaca, responsable de haber introducido la reflexión sobre el derecho individual frente al derecho del Estado. Perfecto. Frente al derecho del Estado. Para Vázquez de Menchaca, este abrió una brecha de reflexión respecto a la defensa de los derechos a dominio del individuo frente a los derechos del Estado, tema por demás relevante para indagar si los autores salamantinos del siglo XVI se orientaban por la utilidad del interés público antes que por el derecho de la libertad individual o ejercicio de la libertad individual. Fernando Vázquez de Menchaca consideró de esencial importancia saber bajo qué condiciones los señores del poder político pueden cuestionar el derecho a propiedad de los particulares, considerando dos razones para la expropiación, o sea, para anular el derecho de dominio de los particulares. La primera razón, utilidad pública, y la segunda, fuero real, que no precisa de causa para expropiar. Si bien la primera razón puede resultar evidente, puesto que toda teoría social moderna descansa en el acuerdo de intereses, o sea, el contrato social, donde prevalece el público sobre el particular, es necesario explicar la segunda. En tiempos de Menchaca, la permisión de expropiar sin causa por parte del poder político originó una gran discusión entre los especialistas. Para algunos no era justificado, para otros sí. Lo que estaba a favor de la expropiación arguían que si la expropiación no precisaba de causas no significaba que no las hubiera absolutamente, antes bien significaba que no era necesario presentarlas, debido principalmente a razones prácticas o razones de Estado. Por otro lado, las razones para negar la expropiación alegaban que el dominio sobre las cosas externas era resultado del derecho positivo, o sea, de gentes, por tanto, no se podía disponer de él en ningún caso por parte del Estado sin causa manifiesta alguna. Esta discusión continuó incorporando otros problemas como aquel que cuestionaba si las cosas que podían ser expropiadas eran solo las cosas materiales o también las acciones.
Esto, que desde la teoría de Fernando Vázquez de Menchaca parecía inocuo, cobró enorme relevancia en la práctica al incluir dentro del concepto de dominio a las acciones, ya que entonces se justificaba el derecho a la esclavitud de las personas. Bien, concluyo. Primeramente, puede concluirse que no es un pensamiento original aquel que fundamentó y dirigió las disquisiciones de la escolástica española tardía sobre el autodominio y derecho a dominio. Lo que hay en la Escuela de Salamanca es una continuación de la tradición medieval modificada por las circunstancias históricas respecto a los territorios conquistados en ultramar. Sin embargo, segundo, mientras en la tradición de la Alta Edad Media no se infieren los derechos individuales a partir de la condición humana de libertad y autodominio, sí sucedió esto en la escolástica española tardía de los siglos XV y XVI, lo que induce a pensar en el origen moderno de los derechos subjetivos. Tercero y último, hay que insistir en que la razón para derivar derechos a partir de la condición misma del sujeto proviene de la situación política de España en los siglos XV y XVI, de su posición y ambición frente a los territorios e indígenas americanos que debían a toda costa ser defendidos, aunque también sometidos por causa de su incapacidad de actuar según el libre arbitrio y por tanto de ejercer su derecho a dominio sobre las cosas, no obstante que estuviera zanjada la cuestión sobre su racionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Vamos ahora a dar la voz a alguien muy querido, a la doctora María del Refugio González Domínguez, con su ponencia Blas Gutiérrez Flores a la Torre, Administración de Justicia del siglo XIX. Buenos días a todos ustedes. El trabajo que voy a leer es una brevísima sinopsis de un trabajo mucho más grande que estoy haciendo en el seminario donde todos nos reunimos, historiadores y juristas, para el estudio de diversos temas de administración de justicia. ¿Qué voy a hacer? Al final, la mayor parte del material que estoy investigando evidentemente forma parte de lo que entrego al seminario, y muchos de los materiales que complementan esa investigación son los que van a formar parte de esta ponencia. Ahora, como ni modo que les enseñe, les cuete así nada más cachitos sueltos, les voy a hacer un panorama muy general de Blas Gutiérrez y la justicia en el siglo XIX. La idea de todo lo que planteo es hacer una visión general de la administración de justicia de la época a través de la persona del licenciado y general Blas José Gutiérrez a la Torre. Para ello busco reconstruir su vida profesional y académica entreverada con su carrera militar de héroe de la patria. Asimismo, ofrezco un acercamiento a otro aspecto de la personalidad de Gutiérrez a la Torre, su faceta de juzgador, que se inicia poco después de que ocupara la presidencia Ignacio Comonfort y termina durante la presidencia de Manuel González. Con más de 60 años y una salud muy deteriorada por su participación en los tiempos de guerra y las dificultades que atravesó en el servicio público. Para mostrar al juzgador, reviso algunos expedientes en los que se reflejan también las características de la administración de justicia en nuestro país en los momentos críticos que van del Plan de Ayutla a la restauración de la República. La documentación debe leerse tomando en cuenta, esto es bien importante, la compleja personalidad de José Blas Gutiérrez Flores a la Torre, aunada a las dificultades económicas y de todo tipo que caracterizaron al aparato judicial y a sus miembros. El periodo que elegí pertenece a dos momentos identificados por las turbulencias de todo tipo, 1856-57 y 1861-62. Lapso en el que se desenvuelve este singular personaje como juez de circuito de Culiacán, enfrentando a problemas de corrupción y escasez de presupuesto, y en el juzgado de distrito, en una personalidad completamente distinta, como juzgador en contra de aquellos a quienes llamó los traidores de la patria, porque se opusieron al proyecto liberal. Don Blas no es un personaje típico de los tiempos que vive, al contrario, se significa y distingue por numerosas cuestiones, algunas de las cuales analizo. Fue educado en forma tradicional, como todos ellos, pero su vida personal la hacía a su manera y no apegada a los cánones de la época. Casó a los 26 años con la doncella Paula Rojas, todos estos datos son nuevos, estos no los han oído los del seminario, de tan solo 16 años,
el 20 de mayo de 1849, pocos meses antes de que naciera su primera hija, y unió su destino cuando la segunda tenía apenas un año con quien fuera su compañera de vida, María Zarco. En su testamento, Blas Gutiérrez, eso ya ahorita lo tengo súper estudiado, afirma que es soltero y que no tenía herederos forzosos, aunque vivía su hija María Rafaela, lo que da lugar a una literatura muy grande para la disputa de la no tan gran herencia, pero bueno, María Rafaela quería su parte. No fue don Blas hombre que lograra consensos, por el contrario, la revisión más superficial de sus obras y los juicios en que participó muestran que además de repudiar a los mochos y traidores, consideró como adversarios jurídicos. Usó la expresión para denotar que no coincidían con sus opiniones e interpretaciones de la ley a varios distinguidos miembros del Foro Mexicano. Jacinto Pallares, a quien detesta. José María, porque no sabe derecho procesal, no por otras razones. Ay, Andrés no me lo cree, pero sí. A José María del Castillo Velasco, a él no le hace acusaciones tan fuertes. Y a Eduardo Pankhurst y otros. En todos los casos, el disenso sobre una opinión suya que estima infundado lo lleva a pronunciar juicios realmente fogosos en defensa de su argumento. José Blas Gutiérrez Alatorre combatió encarnizadamente a la institución eclesial, la deshonestidad, la corrupción, la inobservancia de la legislación y la intervención francesa, e hizo de la Constitución de 1857, siguiendo a González Mier, signo, cruz, evangelio y verbo. Son palabras de González Mier. Este abogado, a cuya pluma debemos no una semblanza, sino un análisis afectuoso, emotivo y bien documentado sobre el ilustre liberal, afirma que creer en la ley, amar la ley con la obsesión de un fanatismo, es sin duda una religión para observarla. Y don Blas creía en la Constitución y comulgaba en ella de preferencia a todas las cosas. Bueno, este testimonio es de la última década del siglo, la penúltima década del siglo, Manuel González, cuando las turbulencias de la revolución de Ayutla se habían aquietado y todavía no se no se gestaban las que desembocaron en la revolución mexicana, por lo que conviene verlo con cautela, porque ya para entonces Blas es bastante mayor, tiene la salud muy minada y bueno, ya es un sabio profesor, magistrado del Tribunal Superior y autor de prolijas y controvertidas obras, además de respetado militar. Sin embargo, hay mucho de real en las palabras de González de Mier sobre don Blas, como lo llama, por haber sido su alumno. Tratando de explicarse la personalidad de Gutiérrez Flores Alatorre, afirma algo que quienes estudiamos la historia del derecho en nuestro país percibimos con frecuencia. Dice González, cito, que los móviles que han producido entre nosotros las conmociones más fecundas del pasado aparecen siempre bajo dos formas bien distintas. Por una parte, organizados en convicción racional y elevadas a conciencia de ley sociológica, y por otra en forma de pasión, desbordamiento, de odio y de fanatismo. Es la causa por la que hasta que se aquietaron las turbulencias, ya no de la guerra de la Reforma, sino de la Revolución Mexicana hacia la tercera década del siglo, podemos encontrar en nuestro país el distanciamiento que requiere el conocimiento científico, por lo menos en la historia del derecho. Eso es por los sentimientos de la nación, porque como ya ven que anda uno de lugar en lugar, entonces le da catarro. Blas José Gutiérrez Flores Alatorre no se hallaba en ese supuesto. Actor ardiente de los acontecimientos de su época, no podía verlos sino con los ojos de la pasión y entrega que permitió a los mexicanos separar las jurisdicciones civil y eclesiástica unidas por más de 300 años, como no podía verlos tampoco con frialdad, desde otra perspectiva, el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, a quien don Blas condenaba de manera tajante, al punto que sus alumnos, en un anuncio que daba cuenta de la aparición del Código de la Reforma, puesto por el autor en la tabla de avisos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, agregaron a su apellido el del arzobispo para convertirlo en Blas José Gutiérrez Flores Alatorre y Dávalos.
Para analizar la administración de justicia a través de este personaje, lo veo en sus facetas de profesor, servidor público, aunque tiene también una vida destacada en defensa de la patria. Pero bueno, en esa no me meto mucho. No formó él parte de los juristas de la primera mitad del siglo, cuya misión era constituir el nuevo orden jurídico, a semejanza de lo que ocurría en las naciones más civilizadas. Él se educó más adelante y cuando tuvo edad y formación suficientes, puso su esfuerzo y compromiso al servicio de la nueva nación, aunque ésta no lograra constituirse. Mientras Blas José estudiaba y se hacía abogado y abandonaba la cátedra o el nombramiento que tuviera para sumarse a las filas de quienes combatían a los enemigos de la patria. Todos los que no lo conozcan, de verdad es un personaje muy singular. Vale la pena acercarse a él porque es un personaje muy singular. Bueno, ¿cuánto me queda? 7 minutos. Bueno, entonces voy a ir para esta parte. El trabajo suyo, entre los juristas, ya lo sabemos, hay liberales, conservadores, radicales, etcétera, pero ninguno tiene la singular personalidad de don Blas, quien parece haber mantenido a lo largo de los años las mismas posiciones antirreligiosas y antieclesiásticas. Sin embargo, quiere mucho a algunos curas y dice sus nombres y es muy respetable el cura de Zamora, por ejemplo, le tiene mucho aprecio. Terminó sus días aborreciendo a los enemigos de la patria, a los mochos, los traidores y demás personajes que a su juicio impedirían el desarrollo armónico entre los mexicanos. Pero el trabajo suyo es intermitente, porque la misma fogosidad con que lo emprende lo lleva a separarse de todo, y en algunos de los momentos clave del proceso, don Blas se encuentra desempeñando alguna encomienda judicial en algún lugar remoto o luchando él mismo contra el enemigo, a veces en condiciones de soledad y precariedad económica que sorprenden a quien se acerca a los testimonios por su crudeza, pero también por su entrega, permeada de una obcecación no fácil de entender, si no fuera porque el estudio de otros héroes de la Revolución o de la Independencia permiten apreciar a varios que tienen exactamente las mismas características. Entre 1821 y 1871, año en que se firma el plan de Tuxtepec contra la reelección de Lerdo e inicio formal de una etapa encabezada por Porfirio Díaz, una parte de los mexicanos, los llamados partidarios del progreso liberales, se habían dado a la ardua tarea de constituir a la nueva nación sobre la base de los principios distintos que sustentaron a la Nueva España. En el camino resultó necesario desposeer a la Iglesia Universal del poder temporal que a lo largo de 300 años había ejercido en el virreinato de la Nueva España. La contienda entre ambas potestades fue larga, se inició antes de la independencia, pero en aquel tiempo, al amparo del regio patronato, era difícil prever las consecuencias de algunas de las reformas borbónicas. Dos son especialmente significativas: la búsqueda de la unidad de jurisdicción por parte del Estado y la desamortización de bienes de manos muertas. Todo esto lo tiene él en las leyes de reforma, salpicado con 5 millones de datos que vienen a cuento y otros que no vienen a cuento, pero todo esto lo tiene. Al final del periodo quedaron sentadas las bases para encauzar el desarrollo del país bajo el signo del liberalismo y el laicismo, y cobijados por una legislación que se inspirara en la de las naciones más civilizadas, pero también que se ajustara a nuestra idiosincrasia, comillas, nuestras aptitudes y costumbres. José Blas no participó en la discusión teórica. Yo pienso que él no tenía suficiente serenidad para sentarse a hacer discusiones teóricas de todas estas cuestiones. Tiene su punto de vista que defiende con las armas y la pluma, pero no fue constituyente, por ejemplo, porque estaba en algún remoto lugar de la geografía mexicana. Tal vez con el perfil que podamos obtener describiendo la labor jurídica del personaje, se puedan entender algunas de las motivaciones de su actuar. Para ver la administración de justicia, utilizo diversos materiales de archivo sobre casos que me parecen emblemáticos. Ya dije cuáles: los que pertenecen a su desempeño como juez de circuito en Culiacán y como juez de distrito en 1860-61 en la capital de la República.
Tengo otros, pero no los voy a usar ni en el trabajo del seminario ni en el trabajo de los vamos a publicar en otro lugar. Sí, ya tengo editor. Sí. Blas deja de ser juez de distrito y el 31 de junio de 1863 los poderes federales se trasladan a San Luis Potosí y Blas, con su guerrilla Gutiérrez, se va a defender la patria contra el invasor. Si pudiera hacer una conclusión, aunque sea provisional, pues no he estudiado su labor en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, veré el disco de Linda para ver si de allí saco algunas cosas, es que fue un juzgador honesto y conocedor de la legislación, al que por lo menos en los casos que analizo resultaba difícil dejarlo echar raíces en su puesto, ya que también era irascible y tan puntual en la observancia de lo que señalaba la ley, que no debe haber dado descanso a sus superiores con tanta misiva. A pesar de las distancias, las penurias, escaseces y problemas, siempre tuvo un poco de tiempo para demandar el cumplimiento de algo. O sea, todos los días le escribe al ministro de Justicia, todos los días. El reconocimiento de los distintos gobernantes es más que evidente. O sea, se nota que le tienen muchísimo aprecio, pero también es clara la decisión de no mantenerlo mucho tiempo en un lugar. Una vez apagado el fuego, nombran un juez más sereno para continuar la tarea. Gracias. Agradecemos a la doctora González su participación. No sé si haya llegado María Luisa. Yo creo que no. Entonces vamos a... ¿Sí? ¿Eres María Luisa? ¿Se podrá leer la ponencia? Pues no sé. Tenemos, porque empezamos muy tarde, son las 11:15. Entonces, pasamos... Ok. ¿Para qué? ¿Para 10 minutos? Adelante. Sí. Buenos días. Gracias y una disculpa de parte de la doctora. Por motivos de trabajo no se encuentra aquí en la mesa, pero me pidió que leyera su ponencia. Y dado los requerimientos de tiempo, pues voy a pasar a leerla. La Real y Pontificia Universidad de México requirió para su correcto funcionamiento de una reglamentación o estatutos. Durante la etapa virreinal contó con varios de ellos, como fueron los inaugurales tomados de la Universidad de Salamanca, los elaborados por Pedro Farfán, 1580, Pedro Moya de Contreras, de 1583, los del Virrey de Cerralbo, de 1625, y los de quien nos ocuparemos en particular, los de Juan de Palafox y Mendoza, de 1668. Sobre el obispo Palafox, la historiografía está amplia y cubre diferentes aspectos de su trayectoria personal e institucional, no así sobre la elaboración de los estatutos, por lo que para este trabajo nos dimos a la tarea de una revisión histórica del desarrollo y avatares que dieron lugar a ellos, desde que Palafox se acercó al problema hacia 1643-44 hasta que se imprimieron los mismos en 1668, rescatando fundamentalmente los aspectos centrales de la vida académica universitaria a partir del amplio expediente del Archivo General de Indias y la publicación virtual de dichos documentos. La reglamentación universitaria fue un tema que preocupó a las autoridades virreinales, tal es así que en junio de 1637 el virrey Lope Díez de Armendáriz encargó a un grupo de personas que revisaran y compararan los estatutos existentes, aunque al parecer dicha labor nunca fue concluida, por lo que Palafox tuvo que llevarla a cabo para poder realizar la nueva reglamentación que debía regir la vida universitaria. Dicha tarea le tomó 2 años, de 1644 a 1646, y le ocasionó enormes disgustos. El obispo no solo se empapó del funcionamiento de la institución, también conoció y revisó todas las reglamentaciones anteriores, así como las de la Universidad de Lima, y tomó en cuenta advertencias y memoriales de diferentes doctores para lograr un auténtico consenso entre los actores centrales de la universidad.
Una vez concluidos los estatutos, se presentaron al claustro universitario el 14 de octubre de 1645, donde fueron discutidos y aprobados por la mayor parte de los asistentes, por lo que fueron remitidos al rey, junto con informes del virrey conde de Salvatierra y de la universidad para su final aprobación. Tras la revisión de las instancias peninsulares, por auto del 22 de julio de 1648, ratificado por Real Cédula del 1 de mayo de 1649, se resolvió se observasen los estatutos de Palafox, aunque se insertó un auto del Real Consejo con las limitaciones y ampliaciones de los mismos. Pero ¿por qué en mayo de 1663 el virrey Juan de Leiva de la Cerda expidió un decreto en el que asentó que se cumpliesen dichas constituciones nuevas como su majestad se había servido observarlas? No hemos localizado documento alguno que hable de su anulación, en tanto que sí tenemos constancia de que la universidad marchó y funcionó conforme a dicha reglamentación. Así lo demuestra la documentación que hemos recogido sobre la obtención de grados y provisión de cátedras en el área de medicina, aunque es de aclarar que el Estatuto de Cerralbo era muy similar en estos asuntos. Así, se plantea la hipótesis de que el Estatuto de Palafox estuvo parcialmente en funciones y que se alternaba con el de Cerralbo. Para resolver esta situación, en septiembre de 1668 se convocó a una reunión del claustro universitario, en donde tras leerse los testimonios del auto presentado y la Real Cédula que aprobaba los estatutos de Palafox, se resolvió por votación que estos se obedecerían como su majestad lo mandaba, por lo que se procedió a su impresión. Los estatutos de Palafox, con sus 36 títulos y 403 constituciones, reguló los más variados temas de gobierno, las atribuciones y el funcionamiento del establecimiento universitario, por lo que su contenido nos explica y aclara la presencia de todos los documentos que se han encontrado en nuestra investigación sobre los miembros de la universidad en el área de la medicina. Por otra parte, hay que aclarar que en términos generales las disposiciones del Estatuto de Palafox se mantuvieron muy similares a los de Cerralbo en los temas de la obtención de grados, provisión de cátedras y derechos y obligaciones de los miembros de la institución. También podemos señalar que con las reformas de los estatutos universitarios, Palafox buscó resolver 3 problemas centrales a los que hace referencia Enrique González y González: la falta de brillo académico, la excesiva mano del virrey para dispensar los actos académicos y la falta de normas claras para poder desterrar abusos. Se coincide con González que en cuanto al brillo académico, este asunto había quedado ampliamente regulado por el Estatuto de Cerralbo y Palafox solo volvió sobre él. Importante y real fue la excesiva intromisión del virrey, pero también de las autoridades universitarias en la dispensa tanto de actos académicos como de trámites. Sin duda, fueron estas situaciones las que llevaron al tercer punto, desterrar abusos. El obispo fue puntual al tratar de darse solución a estos aspectos, como el referente al abuso en el cobro de los derechos. Si bien la aceptación inicial de sus constituciones fue automática y avalada por cédula real, en la realidad de la vida académica resultó poco efectiva. Ya el secretario Cristóbal de la Plaza mencionó que los nuevos estatutos no eran fáciles de introducir en las comunidades y repúblicas, sin que se dieran inconvenientes, por lo que durante años quedó al criterio del secretario la resolución de los casos que demandaban aplicación normativa. Pero al mismo tiempo sabemos y hemos comprobado que en otros, como el otorgamiento de grados y la provisión de cátedras, se utilizaron indistintamente las disposiciones de Cerralbo y de Palafox. Esta situación de facto ocasionó que se considerara que la universidad enfrentaba problemas de normatividad y que subsistiera durante la etapa de 1649 a 1668 una aplicación indiscriminada de una u otra regulación. Correspondió al rector Solís de Haro y al virrey Antonio Sebastián Álvarez de Toledo retomar la existencia de los estatutos palafoxianos y hacer factible que finalmente se aceptaran en el claustro pleno y lograr su impresión en 1668 y con ello lograr la difusión y consolidación de los mismos. El largo proceso de aceptación de una nueva regulación universitaria pone de relieve el hecho indiscutido de que todo cambio de índole social, en el caso legislativo, lleva un tiempo de aceptación por parte de los afectados. La Universidad Virreinal de mitad del siglo XVII no fue la excepción. No solo enfrentó objeciones, también olvidos, negligencias, disimulos, conveniencias y, en el mejor de los casos, apego a la costumbre en el uso y manejo de su normatividad. Sin embargo, la conciencia de que existía una nueva y buena reglamentación llevó al fin a que se impusiera y aceptara unánimemente y se confirmara, como era usual en todo asunto novohispano, por la autoridad central peninsular,
así como la de cédula real de 1671, se cierra el largo proceso de aplicación de una reforma legislativa que normó en adelante la vida universitaria. Gracias. Bueno, obviamente esperamos las ponencias en extenso y poderlas leer y profundizar más en ellas. Por la cuestión del tiempo, bueno, son rápidas. Vamos ahora a pasar a una breve ronda de preguntas y respuestas. No sé si distribuyeron, no se distribuyó, ¿sí? Creo que eran unos papelitos, pero si no, de viva voz, doctor, no problema. Por otra parte, la obra de don Ignacio Bello Mañé, que bueno, se está trabajando, pero su aproximación a la historia del derecho, yo creo que en sus obras anteriores, por ejemplo, la introducción al estudio de los reyes de España, no hay mucha historia y consideración de carácter histórico, no nada más su participación, su acercamiento a un congreso tardío, cuando él había como director del archivo y todo. A mí me facilitó muchas cosas cuando él era director y con un criterio, era por otra parte muy amigo de don Silvio Zavala, por ejemplo, su paisano. Entonces, esas aproximaciones formales, pues, no le hacen mucha justicia a la obra de don Ignacio. Muchas gracias, le agradezco la información. Ok, llegaron otras dos preguntitas, las dos dirigidas para el doctor Sodi. Le hago la primera. Por curiosidad, dice Linda Arnold, ¿quiénes eran los generales del Consejo de Guerra? ¿Eran algunos los mismos que participaron en la Junta de Generales antes del retiro del campo de batalla? El procedimiento militar tiene dos etapas. La primera etapa es la etapa de instrucción, que concluye con un posicionamiento para saber si se va a someter a la persona al Consejo de Guerra o no. En este caso, la conclusión de la etapa de instrucción es que no se le debía de someter al Consejo de Guerra. Entonces, nunca se llegó a la etapa de Consejo de Guerra, o sea, fue absuelto, antes hubo un sobreseimiento de la causa con efectos de sentencia absolutoria, el mismo sentido tiene, pero nunca llegó a ser sometido al Consejo de Guerra. Entonces, toda la etapa preliminar fue la etapa de instrucción, y en esa etapa de instrucción se desarrollaron una serie de pruebas, sobre todo testimoniales, nunca pruebas de periciales para ver el estado de la fuerza y nada de esto. Y el tema era, bueno, se quería exonerar en cierta forma a Santana, país de un solo hombre, ¿no? Entonces, Santana fue el absoluto culpable de todo esto. Pues yo sostengo con esta ponencia que no, porque Santana no se mandaba solo ni estaba solo, tenía un ejército importante con jefes, con un comandante en segundo, que al momento en que era capturado, pues tenía que asumir el mando pleno del ejército expedicionario. Entonces, este esquema fue un poco más para limpiar el honor de Filisola, que después lo volvemos a ver otra vez en una acción de guerra contra los americanos en 1847, comandando una columna del ejército contra los norteamericanos, y después muere de cólera por ahí del 1850 en una epidemia que hubo en México. Pero realmente este proceso no fue una evaluación seria, real, de la labor de Filisola en Texas, sino prácticamente fue una exoneración de Filisola de su responsabilidad política y sobre todo militar. Y eso lo llevó otra vez a continuar su carrera militar, ya un poquito en el olvido, ya un poquito en la opacidad, pero sin embargo, habiendo rescatado su honorabilidad, su pundonor, que en el estudio de personalidad que hice a través de su firma, bueno, que hizo un aperito de ello a través de su firma, se destaca que lo que él más valoraba era su nombre. Tan es así que su firma era Vicente Filisola con todas y cada una de sus letras. Decía, eso da cuenta, los peritos en grafología y los psicólogos, de que para él su nombre era muy importante, por eso insistió en ese tema.
Pero el tema es que fue el único responsable de Santana. Pues yo sostengo que no. Tenía todo un ejército, tenía todo un equipo de militares, su estado mayor, en cierta forma, el comandante en segundo, y ninguno de ellos hizo nada por evitar el fracaso militar en Texas. No sé si eso conteste su pregunta. Sí, sí. Sí, claro. Sí. Nunca llegaron a consejos de guerra, es cierto. No. No fue fuera de lo normal, fue un procedimiento ordinario, común y corriente. La virtud de este expediente militar, que me comentaba el doctor Cruz Barney, que por qué no lo publicamos, yo fotografié y escaneé varias constancias, pues es que es una fuente de primera mano para conocer el problema de la campaña de Texas, desde un punto de vista documental y con elementos de primera mano. Entonces, para los historiadores del derecho y para los historiadores de temas militares, pues es una fuente de primera mano que ahí está y que nos permite observar cuál fue el desarrollo de la campaña de Texas desde el punto de vista documental, jurídico y militar. Esa es la esencia de la ponencia que presenté. Gracias por su pregunta. Hay otra pregunta de Enrique Rodríguez que dice que ¿cómo sería el resultado del juicio Santana en la actualidad? Bueno, el juicio de Santana en la actualidad enfrenta varios problemitas. Primero, ustedes saben que Santana era presidente de la República y al mismo tiempo fue comandante, pidió permiso al Congreso, porque incluso la ley cuarta, la Constitución de las 7 leyes, que entró en vigencia poquito tiempo después de la campaña de Texas, pero vamos a referirnos a ella, establecía que para que el presidente de la República pudiera ponerse al mando al frente de las tropas, tenía que pedir permiso al Congreso. Lo hacía y hecho lo cual quedaba sujeto al Congreso como un general más, como una persona más. Sin embargo, aquí viene una discusión de los fueros. El presidente de la República, si pide una licencia, ¿se separa del cargo y pierde el fuero? Pues la interpretación que podría darse es que no. Entonces, si hoy se juzgara a Santana hubiera tenido el fuero inmunidad, que equivale a lo que hoy dice la Constitución para el presidente de la República. El presidente de la República solo puede ser juzgado por delitos graves del orden común y traición a la patria. Claro, en este caso el delito de traición fue exonerado del delito de traición y únicamente se le acusó por infidencia y cobardía. No serían delitos graves, no sería traición a la patria, por lo tanto, ni siquiera podía haber sido sujeto a un consejo de guerra o a un tribunal, porque no estaba previsto que el jefe de Estado era como el rey, irresponsable, solamente responsable ante Dios. Y Dios es magnánimo en sus juicios jurídicos y en las penas que impone, ¿verdad? Ya en el otro mundo será otra cosa, pero aquí pues es bastante magnánimo porque la sanción solamente es una sanción de carácter histórico, moral, ético, y desde luego yo con esta ponencia quiero resaltar que México no era un país de un solo hombre. De acuerdo a los anuarios estadísticos que consulté para hacer la ponencia, que es obviamente mucho más extensa, encontré que en aquella época había alrededor de 8.2 millones de mexicanos, 8.4. Cuando Texas se independiza, pues evidentemente había alrededor de 400,000 habitantes en el territorio de Texas. Es lo que encontré en el anuario estadístico del INEGI, datos estadísticos históricos. En consecuencia, México era un país de un solo hombre. Hay un libro, creo que de González Pedrero, que se llama así, México, país de un solo hombre, del Fondo de Cultura Económica. O había muchos que queríamos buscar un chivo expiatorio, echarle la culpa a alguien, pero no asumir nuestra responsabilidad propia. El general Urrea, todos los demás generales que estuvieron participando en la campaña de Texas, me refiero a Urrea, porque al relevar a Filisola, Urrea asume el mando. Entonces, todos ellos, ¿qué? No tienen ninguna responsabilidad. Estando preso Santana, no asumía la función de comandante Filisola, no asumían los demás una coparticipación, es más, ascendían en el mando, y si bien Filisola no designó a Urrea comandante en segundo, porque es una designación, es un privilegio del comandante en términos militares de aquella época, solo el comandante podía designar un comandante en segundo, que tenía una función un poquito de administrativo. En las memorias de Santana, que fueron publicadas
Él refiere y se expresa Santana de una forma, lo pongo ahí como si fuera un testimonio el que rinde Santana, que no lo hace, es más bien lo tomo de sus memorias. Él se expresa de Filisola de manera muy denostativa, de manera muy poco amable. Dice que era un cobarde, que lo tomó a su servicio porque era un gran oficinista, porque era muy buen oficinista, porque era muy bueno era muy meticuloso, y que por eso lo nombró comandante en segundo. Inclusive en la causa militar de Filisola se refiere que Wellington decía que esa figura del comandante segundo es muy mala para el ejército porque no le asigna responsabilidades claras al comandante en segundo, y eso al momento de asumir el control de la tropa y tomar decisiones pues se volvió en una gran laguna. Filisola tomó una serie de decisiones antes muy acertadas, y cuando toca el mando a su persona se retrae, se asusta, se colapsa en sus decisiones, y eso lleva al fracaso de la campaña. Quizá históricamente pues ya era un destino el de México de perder esos territorios. Yo hasta me he preguntado, ¿fueron alguna vez de México? Porque los teníamos totalmente abandonados. Y ahora con este esquema quizá la historia hubiera sido diferente, pero no exonerar a Santana desde luego, que ahorita pues podría imposible que se le juzgara. Sin embargo, sí establecer que Santana no fue el único que tuvo responsabilidad en ello. No sé si eso contestó la pregunta y gracias por formularla. Hay una pregunta ya más. Si quieres, de viva voz porque tenemos poco tiempo. Soy Guillermo, soy estudiante de Derecho. Para el doctor Guillermo hablaba de dominio y autodominio durante la escuela que se menciona en España. ¿El concepto era aplicado nada más para la colonia y los españoles o eran también para las comunidades indígenas aquí respecto a ese tipo de conceptos? A través de la bula papal exactamente, porque determinan exactamente lo que después fue los derechos de propiedad para lo que era la explotación y uso y usufructo de las tierras, y sobre todo para las cuestiones de explotación con respecto a los indígenas y los principios de esclavitud. Sí, se aplicaba de una manera general. Ha sido breve y sustancioso. Agradecemos a todos los ponentes la participación en esta tercera mesa. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas les voy a hacer entrega de su constancia y rápidamente, cuestión de 2-3 minutos, hacemos cambio de